Cordial saludo para los integrantes de este canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. Si no se ha suscrito, suscríbete, comente y comparta. Vamos a dar respuestas y saludos a alguien que han comentado aquí en nuestro canal, hacen preguntas, refutan. Claro que sí. Entonces vamos a prepararnos para contestarles a quienes nos han preguntado y también a quienes nos están apoyando nuestro saludo. Entonces preparémonos para este video, preguntas y respuestas a católicos y protestantes. Ya estoy por acá. Vamos a empezar por esta cuenta de Katiana Jacinto. Dice: muchas gracias por la información. Igualmente, gracias por estar en este canal, gracias por compartir y gracias por comentar. Eso nos ayuda a que llegue a otras personas. Vamos con el siguiente. Ángel Velázquez comenta, dice: da lástima cómo están cegando estos hombres y así guían a más ciegos. Aquí tratamos en este canal todos los textos que se den son en base a la palabra de Dios y con la Biblia Reina Valera, que es la reina de los protestantes. Y lo hacemos porque segunda de Timoteo 4:3 dice: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soporta la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que a ellos les quieran oír. Y entonces por eso estamos aquí en este canal, es para eso, para dar respuestas y para defender nuestra fe católica con 2000 años de enseñanza. Abraham Noé Rojas dice: lean la Biblia antes de hacer videos y pídanle a Dios que los saque de ese camino de muerte. Precisamente todos los textos que damos acá en nuestros temas, en la temática que tenemos, es en base a la palabra de Dios, a la Biblia. Y utilizamos la Biblia Reina Valera, que es la Biblia de los protestantes. Angélica Alfaro dice lo siguiente: hay que hablarte, corre por tu alma, arrepiéntete o ahorita caminarás al infierno. Les coloca uno los textos bíblicos del tema que sea, entonces lo mandan a uno al infierno. Aquí todo es en base a la palabra de Dios. Kat comenta: gracias por la información. Es con mucho gusto, se hace con mucho amor para tratar de defender nuestra fe católica. Toda nuestra fe católica está sustentada en la palabra de Dios. Felicitas Martínez dice: buen día, ¿de dónde podemos tomar la edad de 15 años de la Virgen cuando nació Jesús? Esa información la encontramos en un evangelio apócrifo que se llama el Evangelio de Santiago. Pero esa es una edad aproximada, puede ser más, puede ser menos, pero es una edad aproximada, y ya que en el pueblo de Israel esta edad para las mujeres de esa época, para las señoritas o niñas de esa época, ya eran aptas para la procreación. Entonces, en base a eso se dice lo que dice el Evangelio y lo que dice la tradición sobre el pueblo judío. En base a eso se toma que aproximadamente la edad de la Virgen María era de 15 años o 16 años. Daniel García dice: hermano laico, qué hermosura de información. ¿Cómo se puede tapar el sol con el dedo? Gracias por este tesoro. Se está refiriendo a la información relacionada con la historia de los papas en la Iglesia Católica desde el año 33 y vamos a llegar hasta el 2013.
dando todos los aspectos importantes del papado. Y los papas vienen desde el comienzo del cristianismo. San Pedro, Lino, Cleto y así sucesivamente. Vamos con otra cuenta. María Chavarría. Gracias María por escribir. El Señor Jesús sí fue engendrado de María cuando era virgen por el Espíritu Santo, y después que nuestro Señor Jesús nació, ella siendo casada con su esposo José sí tuvo más hijos. Debe ser más hijos. Aquí dice hermanos. La Biblia sí nos habla de hermanos de Jesús, claro que sí. Pero que la Biblia diga que la Virgen María tuvo más hijos y José no está en la Biblia, ni en la Reina Valera, ni en la Católica. No aparece. Hermanos de Jesús sí, porque los hermanos que aparecen de Jesús son parientes. Porque hay un Jacob que dice la Biblia, que un Jacobo que es hermano del Señor, Jacobo, hermano del Señor. Pero al mismo tiempo la Biblia nos dice que Jacobo es hijo de una María, y esa María es hermana de la Virgen María. Ahí es donde está la confusión. Jacobo es hijo de una mujer llamada María, y esa María es hermana de la Virgen María. La misma Biblia nos enseña y nos indica. Entonces, por lo tanto, decir que la Virgen María tuvo más hijos y José tuvo hijos con la Virgen María, eso es falso, es una calumnia, es una mentira. Al contrario, por lo general, la Biblia siempre dice el hijo de María o el hijo de José. El hijo de María o el hijo de José. Siempre la Biblia nos enseña eso. Y además que eso viene desde el Antiguo Testamento en Isaías, cuando nos habla de que para reconocer a Jesús y para que Jesús sea nuestro Salvador tiene que ser su mamá una virgen. La mamá de Jesús tiene que ser una virgen, no una exvirgen. Porque si llegase a decir que la mamá de Jesús es una exvirgen, pues deja de ser nuestro Salvador, porque así lo dijo el profeta Isaías. Y San Mateo lo reafirma, que eminentemente la madre de Jesús es una virgen, que coincidió y que nació de una virgen. Eso es doctrina católica, doctrina bíblica, viene desde el Antiguo Testamento. Y dice María Chavarría, dice, con todo respeto le pregunto a usted, que está tratando de mantener a los hermanos católicos en la mentira, ¿en dónde dice la Biblia que María ascendió o subió al cielo? Porque usted está diciendo que ella subió al cielo igual que nuestro Señor Jesucristo. Porque de nuestro Señor Jesucristo sí está escrito en diferentes partes de la Biblia. Por ejemplo, en Lucas 24:50 dice la ascensión de Cristo, y dice, y los sacó fuera hasta Betania, alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Pero de María no hay ningún texto que nos diga que nos diga que se fue directamente al cielo como el Señor Jesús. Claro que sí. La misma Biblia Reina Valera nos indica que la Santísima Virgen María está en el cielo. Por lo tanto, muy pronto ya tengo preparado el material. Voy a subir un video donde nos muestra todos los textos bíblicos donde está la Virgen María en el cielo y que es virgen y que está en el cielo. Así que espérenlo, porque la misma Biblia Reina Valera va a dar contestación. Todo depende es si quieren creer o no quieran creerlo, ahí sí ya es cuestión de cada quien. Pero la misma Biblia lo dice, están los textos sagrados. María Chavarría también dice, hermanos católicos, comiencen a leer la Biblia ustedes mismos para que
sea el Espíritu Santo el que les revele y así nadie les engañe. Que Dios ilumine sus mentes en el poderoso nombre de Jesús. Así sea, amén. Lo único que deseo es que sus almas no se pierdan y lo mismo quiere Dios. Igualmente nosotros los católicos queremos que las almas de los protestantes no se pierdan porque lamentablemente la doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesús, los protestantes la niegan como niegan la confesión de los pecados cuando el Señor Jesús dice: a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se les perdone les quedarán sin perdonar. Entonces los pecados de los protestantes están sin perdonar porque niegan el sacramento de la confesión de los pecados, que esa es una doctrina que viene desde el Antiguo Testamento. Todo lo que se haga en el Nuevo viene del Antiguo. Por eso hay una frase que dice: todo lo prefigurado en el Antiguo Testamento materialmente en el Nuevo Testamento es una realidad espiritual. Entonces es muy triste que los protestantes se estén perdiendo porque niegan las verdades que dejó nuestro Señor Jesús. Es muy triste. Después voy a subir un video también, todo lo relacionado con la confesión de los pecados. Eso viene desde el Antiguo Testamento. Miriam Maldonado. La Virgen María tuvo sus otros hijos después de tener a Jesucristo nuestro Señor. Y si no, Dios no le hubiera permitido casarse. No, en ninguna parte la Biblia nos habla de que María tuvo más hijos. Nos habla de los hermanos de Jesús, eso sí es verdad, porque los hermanos de Jesús en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento son los parientes, se refiere a los parientes. Es más, por ahí subí un video donde muestra las mamás de todos esos hermanos de Jesús. Les mostramos las mamás quiénes son. Las mamás de esos supuestos hijos de María, que el Evangelio dice que los hermanos de Jesús tienen sus propias madres, sus propias mamás. Entonces, por lo tanto, lastimosamente muchos protestantes propagan esa gran mentira, esa gran calumnia. Todo porque lo enseñan sus pastores y sus pastores no quieren perder el negocio del diezmo. Miriam Maldonado también dice: primogénito significa el primero. No dice unigénito. Es unigénito de Dios, pero primogénito de María. No, eso no quiere decir. Primogénito, cuando habla del primogénito, no quiere decir el primero entre varios. Quiere decir el primer hijo de Dios, porque resulta que con la llegada de Cristo se inaugura el bautismo. Y antes de haber el bautismo nadie era hijo de Dios, éramos criaturas de Dios. Con el bautismo somos hijos de Dios. Y como Él es el primogénito Jesús, el primer hijo de Dios en María, por eso se dice primogénito en la herencia de Dios, primer hijo de Dios. Nosotros éramos criaturas de Dios, ya somos hijos pero por el bautismo. Y María, como fue la mujer que le dio un hijo a Dios, el primer hijo, el primogénito, Dios es el padre del primogénito y Dios es el esposo de María. María es la esposa de Dios, del Espíritu Santo. Por lo tanto, eso es lo que quiere decir la Biblia. Primogénito después de varios no es verdad. La Biblia no muestra ni siquiera en ningún texto que diga que María tuvo más hijos. Al contrario, nos dice el hijo de María, refiriéndose a Jesús. El hijo de María, refiriéndose a Jesús, y también lo dice el hijo del carpintero, refiriéndose a José, refiriéndose que da a entender que José
es el padre biológico de Jesús. La Biblia misma lo dice que José es el padre de Jesús. Entonces vamos a entender que es biológico. No, ni el más ignorante ni el más torpe del mundo va a creer eso. Pero la Biblia dice que José es el padre de Jesús. ¿Sí ven? Es que el lenguaje bíblico toca, sabe tomar muy bien. En ninguna parte de la Biblia nos dice que María tuvo más hijos. Al contrario, nos dice el hijo de María. Y la Biblia nos dice el nombre de la Virgen era María. El nombre de la Virgen era María. Y lo están escribiendo 30 años después de que Cristo murió. Porque tendría que decir el nombre de la es virgen. No, el nombre de la Virgen. Bueno, Rubajes, los felicito por esas enseñanzas, son muy buenas para todos. Aprovéchenlas, anoten las citas bíblicas, hagan sus agendas, porque ahora hay que prepararnos para refutar a amigos y es más, hasta la misma familia, porque ahora dicen que mi abuelita se volvió cristiana, que mi tía se volvió cristiana, que mi compadre se volvió cristiano. No, se volvió protestante, porque cristianos somos los católicos cristianos. Ellos son protestantes porque protestan contra la doctrina de nuestro Señor Jesús. Niegan todo lo que está en la misma Biblia. Moreno Carrasco, una pregunta: ¿qué significa la palabra papá? Papá o el papa, padre, es lo mismo. Eso significa. Y es más, aquí hay una cita de San Pablo que dice que Él es padre de todos los creyentes. Yo soy padre de ustedes porque ustedes son mis hijos espirituales. Y en los Hechos de los Apóstoles encontramos los obispos. En la iglesia primitiva, los obispos. Los obispos, en ese entonces se les decía el padre o papá, o papa. Es lo mismo, la misma palabra. Papá, papa o padre, es la misma, el mismo significado. Lo mismo que es el caballero que decía que Elizabeth era una cosa y Isabel era otra cosa. Es la misma persona, el mismo nombre en diferente idioma. En diferente idioma. Irma Luz Oyola, muchas gracias por conocer y enseñar el pontificado de los papas. Espero que aprovechen y hay que anotar en sus agendas, tengan toda la información, que eso ayuda mucho. Anatolio, la Iglesia Católica no tiene nada que de imitación de los apóstoles. El apóstol Pablo habla de 1 Corintios 11, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Qué pasó con Pablo? Lo mismo que hoy pasa con nosotros, los evangélicos, rechazados y odiados por los mismos sacerdotes religiosos, que Dios nos guarde. El problema es que como se ponen por ejemplo, inventan unas mentiras, entonces como no se les aceptan las mentiras y las calumnias, entonces dice que es que los rechazan. Claro, se rechazan porque eso es un pedido de San Pablo. Claro que sí, no que el San Pablo mismo lo dice, que quien llegue llegue a nuestras casas con un evangelio, enseñando un evangelio diferente, un Jesús diferente, un espíritu diferente, dice, no lo reciban. Está en una de sus cartas de Corintios, no lo reciban. Entonces por ese motivo dice que son rechazados y odiados. No, odio no. Rechazarle su doctrina sí, claro. Porque a mí no me van a traer el cuento que la Virgen María tuvo más hijos. Eso lo tengo que rechazar porque eso es una calumnia y mentira. Nadie lo puede comprobar, ningún evangélico, ningún protestante puede comprobar que la Virgen María tuvo más hijos. Y yo les reto, si alguno tiene el texto bíblico donde diga que María tuvo más hijos, me le comprometo a volverme allá para su grupo religioso. Odiados no, ni más faltaba odiarlo, no.
se polemiza y se discute, porque eso lo hacía San Pablo, eso es sano. San Pablo lo hacía todos los sábados, se iba a polemizar con los judíos allá en las sinagogas. San Pablo, eso está escrito y así está. Él se iba a hacer doctrina los sábados. Y se iba los sábados porque era el día que encontraba los judíos reunidos. No lo podía hacer otro día porque ellos no estaban reunidos. Entonces él se iba los sábados a discutir con los judíos sobre el cristianismo. Eso es sano, eso es bueno. Que rechazarlos en cuando a uno le digan mentiras, claro, eso sí hay que rechazarlo. Que la Virgen María tuvo más hijos, que no está en el cielo, que está en el cementerio, que no existe la confesión, que para qué bautizar los niños, y todo lo que rechazan. Eso sí no se, claro que eso no se les acepta porque el mismo San Pablo nos advierte, no los acepte. Macolife, tenemos que creer en lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras y no lo que diga un hombre con su razonamiento. Nuestro Señor Jesús nos pidió escudriñar las Escrituras. Mateo 1, 24, 25, Lucas 2, 22, 24, Juan 2, 12, Romanos 1, 21. Ahí nos coloca citas. Bueno. Eulalia, nos escribe Eulalia, gracias a Dios por la institución y ser parte de la iglesia. Me siento muy bendecida. Claro que sí, bendiciones también. Nuestra iglesia católica viene desde nuestro Señor Jesucristo. En el año 33 allá inauguró su iglesia, la iglesia que tenemos en Cesarea de Filipo. Allá comenzó la iglesia católica. Ana Ligia Corredor, pastora con poderes, corran para allá. Se está refiriendo a la pastora que tiene la iglesia en Perú, la que dice que Iglesia Viva de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nombre que le tiene. Esa iglesia solamente la encuentran en Perú, ¿sí ve? Y así, en cada nación van uno, dos, quién sé cuántos movimientos y cada quien tiene su propia iglesia en sus garajes y ahí le ponen un nombre y ahí es donde encontramos más de 40.000 sectas religiosas aparte de la iglesia católica. Bueno, por acá tengo otro. Rosalevi, vaya montaje, dice. Ese montaje está, la iglesia nada tiene que ver con las enseñanzas del nazareno de origen judío. Esto es una usurpación. Cuando damos la historia de los papas, Rosa hace ese comentario, dice que es un montaje, porque como es que los protestantes no tienen historia a partir de que fue creado su movimiento religioso, como por ejemplo los adventistas. Desde el año 1860 fue que arrancaron ellos con Elena White. Esa es la fundadora de los adventistas. Entonces desde ese momento los adventistas pueden contar todos los de su iglesia desde el año 1860. Y hay otros de 1900 y así. Cada quien va dando su propia, por ejemplo, 1904 es los pentecostales. Los pentecostales desde 1904 y el pastor fundador de esa iglesia se llama Carlos Parán. Pero no pueden decir que vienen desde la época de Cristo, desde el año 33, porque uno revisa los 3 primeros siglos de la iglesia y no encuentra ni pentecostales, no encuentra ni testigos de Jehová, ni adventistas, ni presbiterianos, nada, ni niños de Dios, nada, por ahí no aparece nada. Martín Boris, con su comentario, dice, excelente material, estoy tomando apuntes, saludos. Gracias Martín, claro que sí, hay que aprovechar todo ese material, hay que tener sus agendas, tener las citas bíblicas. Ahorita muy pronto voy a subir el video relacionado para darle respuesta a quienes preguntan ¿quién dijo que la Virgen María está en el cielo? ¿Quién dijo eso? Esa es una pregunta protestante, porque ellos no pueden creer que está en el cielo. Alberión Rojas nos escribe, Alberión Rojas.
El tema sería los papas de la Iglesia Cristiana Católica desde el año 33 con San Pedro y a continuación con San Lino y continuidad. Claro que sí. Iglesia Cristiana Católica. Es que así es que claro que sí. Los otros, pues podríamos decirle cristianos pero protestantes, porque protestan al mismo tiempo de la iglesia, protestan del mismo Jesús porque a pesar de que el mismo evangelio los diga, no creen. Por ejemplo, lo que les estoy diciendo, no creen en la confesión de los pecados sabiendo que la misma Biblia lo enseña y ahí está, es un mandato del Señor. No creen que Jesús esté en la Eucaristía. No creen, ellos dicen que es un símbolo. Sin embargo, Jesús dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pero ellos dicen que es un símbolo. Wilson Suezca, muchas gracias. La historia y los hechos demuestran que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Cristo nuestro Señor. Claro que sí. La que tiene los sacramentos. Acuérdense que en la historia de los papas, desde el año 33, todo el comienzo empieza a aparecer el agua bendita, empieza a aparecer los padrinos para el bautismo de los niños, aparecen, todo eso es historia y está desde el comienzo del año 33 está toda la historia de los papas. Y luego, muy pronto también vamos a saber cuáles fueron los santos que hubieron en esa época, en el siglo I, siglo II, siglo III, cómo era el culto, qué hacían, cómo era la Eucaristía, cómo eran los bautismos. Todo eso lo tenemos. Los santos, eso se llaman los padres de la iglesia. Después del año 100 se llaman padres de la iglesia. Luis Alonso Salazar, la Biblia es la regla de fe y conducta de todo cristiano. Juan 7:1-10 habla de la familia de María. El verso 5 dice que ni aun sus propios hermanos creían en él. Es que hermanos, Jesús sí tiene que son sus parientes. Hermanos, Jesús sí tiene que son sus parientes. La Biblia no habla, no dice que María haya tenido más hijos. No dice en ninguna parte. Hay personas que tienen el catecismo como regla en lugar de la Biblia. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que María fue virgen. Eso es una mentira porque el que está diciendo que María fue virgen, empezando que fue el mismo Evangelio de San Lucas, lo está diciendo. El nombre de la Virgen era María. El nombre de la Virgen era María. Lucas 1:27. Lucas 1:27 está diciendo que el nombre de la Virgen era María. Y siempre porque lo dice el profeta Isaías. El profeta Isaías lo dice, que para poder creer que Jesús es nuestro Salvador, se tenía que mirar una señal. ¿Y cuál es la señal? Que la mamá de Jesús tiene que ser una virgen. La mamá de Jesús una virgen, no una es virgen, sino una virgen. Así tiene que ser. La madre de Jesús una virgen, porque si hubiera tenido a Jesús y después otros hijos, claro, ya dejaría de ser virgen, entonces ya tendría que decirse la es virgen. Pero Isaías dice que el signo tiene que ser que la madre del Salvador tiene que ser una virgen, la madre del Salvador una virgen. Dice, la Biblia ya nos la dieron traducida cuando nos dice hermanos, hermanos son hermanos, no son tíos ni primos. Veamos qué significa adelpos. La Biblia sí habla de los hermanos de Jesús, pero esos son hijos de una pariente, así como Jacobo, que yo les estoy diciendo, Jacobo es hermano del Señor, dice la Biblia. Pero ese Jacobo, la mamá se llama María, claro que sí, se llama María. Pero resulta que esa María es hermana de la Virgen María. O sea, la Virgen María, dice la Biblia que tenía una hermana con el nombre María. Pero esa María, que dice la Biblia que es hermana de la Virgen María, posiblemente sea una prima
en primer grado o segundo grado, porque imagínese el lío que hubiera habido si la Virgen María hubiera tenido una hermana con el mismo nombre en la misma casa. Severo lío, tremendo lío. Pero la Biblia dice que es hermana de la Virgen María. Ese texto está, se los mostré, pero me mandaron al infierno. Dije que no diga mentira, ya estás en el infierno. Les muestra uno el texto y lo mandan para el infierno. Eligio Balcázar. Cuando le dice Jesús a Pedro, a partir de hoy es el primer papa. Si le dice Jesús a Pedro que si estaría con su iglesia de Jesucristo en la iglesia primitiva, no cuando su iglesia se unió con el gobierno romano. Aquí es para dar a entender que la iglesia comenzó en el edicto de Milán. Dice, el mentiroso es el que está hablando y hablando. O sea, se está refiriendo Eligio a mi persona. Mentiroso es todo aquel que dice que la iglesia comenzó con Constantino en el año 313. La iglesia comenzó con nuestro Señor Jesucristo en el año 33. Ya en el año 100 está el nombre de la iglesia católica. Y a Pedro se le dice papa porque en el comienzo de la iglesia a los obispos se les decía padre o papá a los obispos. Y como los pontífices son obispos, es que ellos son un obispo, entonces de ahí arranca la palabra papá o padre para los papas. Alquiles Villa. Usted separa a los cristianos y da sus puntos de opinión, poniéndole el apodo a los cristianos evangélicos como separados. Pueden hablar lo que quiera, criticar, pero tome en cuenta que usted dará cuenta de sus actos. Solo le digo que usted, Dios, no les ha puesto como juez, que nuestro Señor Jesucristo es el único juez que juzgará. Él es la verdad, Él es la vida de nuestro Salvador. Evangélicos separados porque se separaron de la Iglesia Católica con Martín Lutero en el año 1517. Ese es el padre de los protestantes, Martín Lutero. Martín Lutero es el padre de los protestantes y por eso es que tiene el nombre protestantes. Protestante no es ninguna grosería, no es un insulto, porque así quedó que desde el año 1517 y de ahí para acá empezaron a aparecer movimientos y movimientos cada vez más y más, y ya tenemos en este momento en el mundo más de 40.000 movimientos religiosos no católicos en el mundo, cada quien con su propio nombre. Bueno, y termino con Alquiles Villa. Y la iglesia de Jesucristo no es la iglesia católica, o como se llame tradicional. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo tampoco es una religión. La religión es un producto del hombre, y la religión cualquiera que sea separa al hombre de Dios, porque ninguna religión lleva a Dios. Solo nuestro Señor Jesucristo es que es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, no es otro mediador, no hay otro mediador. Señor, que Dios tenga misericordia de usted y pronto resplande la luz del Evangelio para su salvación. Le quiero decir a Arquiles que la religión, ¿qué quiere decir religión? Religión es el conjunto, una creencia en un ser superior. Eso quiere decir religión. Aquí está el concepto. Vea, conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo de personas. Son propias, eso es lo que quiere decir religión. Son propias de un determinado grupo de humanos. Son las que el creyente reconoce como con la relación con una divinidad. Entonces, como nosotros tenemos que Jesucristo es nuestro Salvador y Señor y es nuestro Dios, por eso se dice la religión cristiana, porque tenemos una divinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo es nuestro Dios. Por eso decimos religión cristiana, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, o religión de la Santísima Trinidad, o de la Trinidad. Eso quiere decir, por la divinidad. O un Dios o varios dioses, porque también hay religión pagana o religión cristiana. Ahí está la definición. Termino por hoy. Muchas gracias a quienes se conecten con este video. Les deseo lo mejor y estén pendientes porque muy pronto se van a subir material. El próximo video que voy a subir es relacionado con la Virgen. Cuando dicen ¿quién dijo que la Virgen María está en el cielo? O no, los protestantes no dicen Virgen María, ellos dicen ¿quién dijo que María está en el cielo? Los protestantes dicen así, ¿quién dijo que María está en el cielo? Nosotros decimos la Virgen María sí está en el cielo y tenemos los textos que nos lo dicen, la misma palabra de Dios. La misma Reina de Valera lo dice. Estén pendientes. Bueno, entonces yo me despido. Muchas gracias y bendiciones para todos. A mis hermanos católicos, compartan, denle like, inviten a otros y ayúdenos con esta evangelización. Bendiciones para todos.